La primavera de 1884, el Marshal Federal E. Crockett llegó a caballo a una casa en las afueras de un pueblo del territorio de Nuevo México. Llevaba meses siguiendo el rastro de una banda de forajidos, meses de trabajo, de noches sin dormir, de revisar papeles en oficinas que olían a polvo y de hablar con testigos que no querían hablar. Por fin tenía los nombres, tenía los lugares, tenía los caminos que usaban. Por fin tenía suficiente para hacer las detenciones. Bajó del caballo, se acercó a la puerta, llamó. Nadie respondió. Empujó y la puerta cedió sin resistencia. Dentro no había nadie. Los muebles estaban en su sitio. La ropa seguía doblada en los cajones. Había una taza de café a medias sobre la mesa, todavía tibia, pero no había nadie. Fue a la siguiente dirección que tenía apuntada. Tampoco. A la siguiente, lo mismo. En todos los lugares que había identificado durante meses de trabajo, encontró exactamente lo mismo. Silencio, las cosas de una vida que se había ido y ninguna pista de a dónde. Crockett estuvo buscando durante años, con cada vez menos energía y más cansancio, con esa sensación rara de quien persigue algo que empieza a preguntarse si existió de la manera en que lo recuerda. Nunca encontró a nadie. El expediente quedó abierto un tiempo, luego fue archivado y finalmente desapareció entre los papeles que nadie vuelve a mirar. Pero había pasado 11 años de historia, habían pasado antes de esa mañana de primavera, y para entender cómo una banda que había estado activa durante 11 años podía borrarse de un día para otro como si alguien hubiera pasado un trapo por una pizarra, hay que ir al principio, hay que ir hasta el año de 1873. Hay que ir hasta Rosalba. El oeste americano de la segunda mitad del siglo XIX no era lo que las películas muestran. Era un lugar muy duro, polvo, calor y una vida que podía acabarse en cualquier momento por cualquier razón. La ley llegaba tarde cuando llegaba. El dinero escaseaba para la mayoría y la violencia era tan normal que la gente había dejado de sorprenderse por ella. Para los hombres aquello ya era bastante difícil. Para las mujeres era otra cosa completamente. Las mujeres no podían votar. En la mayor parte del territorio no podían tener tierras a su nombre. Dependían del hombre que les hubiera tocado en suerte. Si ese hombre era trabajador y justo, podían vivir razonablemente. Si era un bruto, un borracho o simplemente alguien que no sabía cómo tratar a otra persona, no había gran cosa que hacer al respecto. No había dónde quejarse. No había nadie que fuera a escucharlas. Era lo que había. En ese mundo se hizo la mujer que todos conocerían como Rosalba, la líder de las elefantas. No se sabe su apellido. No aparece ningún documento oficial con el nombre completo, lo cual en aquella época quería decir que el mundo no la había considerado suficientemente importante como para apuntarla bien. Había nacido en algún lugar del norte de México. De joven cruzó la frontera con una familia que luego desapareció de su vida. Y pasó los años siguientes trabajando donde podía, de cocinera en un rancho ganadero, de lavandera en el fuerte militar de Fort Fillmore y en otras cosas que los papeles de la época no nombran directamente, pero que cualquiera entiende. Era una mujer alta, de movimientos lentos y tranquilos, voz profunda y pausada.
La gente que la conoció y habló de ella, décadas después, coincidía siempre en lo mismo, que cuando Rosalba miraba a alguien, ese alguien sentía que lo estaba viendo de verdad, no de reojo. De verdad, hasta el fondo. Lo que Rosalba aprendió en todos esos años de trabajo era sencillo pero poderoso. Aprendió a leer a las personas, a los hombres sobre todo, porque en ese mundo los hombres eran quienes tenían el dinero y tomaban las decisiones. Aprendió cuando alguien llevaba dinero encima y cuando iba de farol. Aprendió que los hombres importantes del territorio tenían los mismos miedos que los que no tenían nada, solo que los escondían mejor. Y aprendió que el territorio entero funcionaba sobre una idea tan arraigada que nadie se la cuestionaba, que las mujeres no eran peligrosas, que las mujeres eran parte del paisaje, como los cactus o las rocas. Rosalba vio en esa idea exactamente lo que era, la mejor cobertura del mundo para quien quisiera usarla. En algún momento del año de 1873, Rosalba reunió a un grupo de mujeres en un rancho abandonado en las afueras del pueblo de Mesilla, en Nuevo México. ¿Cuántas eran los relatos? No se ponen de acuerdo. Algunos dicen 4, otros 6. Lo que todos tienen en común es que eran mujeres que el territorio había tratado mal y que en Rosalba encontraron algo que pocas veces habían encontrado, alguien que las escuchaba y que tenía un plan. El nombre que eligió para la banda tampoco fue casual, Las Elefantas. Ella misma lo explicó en una conversación que anotó un comerciante de Albuquerque. Dijo que había 2 razones. La primera era que los elefantes son los animales que mejor recuerdan y quería que nadie que se cruzara con ellas las olvidara jamás. La segunda era más personal. En las manadas de elefantes son las hembras las que mandan. Y cuando una elefanta decide proteger a su manada, no hay nada en el mundo que la detenga. Los primeros meses, las elefantas no robaron nada. Se dedicaron a mirar y a aprender. Se movían por los caminos del territorio como mujeres normales, unas veces como lavanderas, otras como vendedoras ambulantes, otras como mujeres que viajaban acompañando a algún familiar. Y mientras hacían eso, miraban todo. Qué rutas tomaban las diligencias con dinero, qué días llegaba el efectivo a los bancos de los pueblos pequeños, cuántos guardias protegían cada transporte, qué tramos del camino eran más solitarios. Construían en sus cabezas un mapa del territorio que no existía en ningún papel porque no hacía falta. Cada una lo llevaba grabado en la memoria. Antes de hablar de los golpes, hay que conocer a las mujeres que los ejecutaban, porque sin entender quiénes eran, los golpes no tienen sentido. Una de las primeras en sumarse fue la que todos los relatos llaman Concha. Tejana de nacimiento, había pasado años en un rancho ganadero grande, donde con el tiempo aprendió el trabajo de los vaqueros, manejar los caballos, orientarse en el campo, leer el terreno como si fuera un libro. Concha podía pasar el día entero a caballo bajo el sol sin quejarse. Conocía el desierto del suroeste mejor que la mayoría de los rastreadores profesionales. Sabía qué senderos entre las rocas desaparecían para cualquier ojo que no los conociera de antes. Sabía orientarse de noche por las estrellas. Sabía cruzar un arroyo seco sin dejar huellas claras. Fue ella quien diseñó todas las rutas de escape que la banda usó durante años. Luego llegó Petra. Había sido la mujer
de un comerciante que la había maltratado durante muchos años. Cuando finalmente se fue, los vecinos ni se inmutaron. Lo que Petra se llevó al marcharse era algo que en ese mundo valía mucho. Sabía leer documentos de negocios, contratos de transporte, registros de bancos. Podía entrar a una oficina de correos con alguna excusa y en 10 minutos había visto lo suficiente para saber cuándo iba a salir un envío de dinero, por qué camino y con cuánta gente armada. Mientras la mayoría de los forajidos del territorio planeaban sus golpes con rumores de cantina, las elefantas los planeaban con información real. La más joven era la mora, no por su piel, sino por la fruta, pequeña, discreta, que parece que no es nada y sin embargo mancha todo lo que toca. Tendría 17 o 18 años cuando entró en la banda. Tenía una cara que no inspiraba ningún miedo, una sonrisa fácil y una manera de hablar con cualquier persona que hacía que esa persona se relajara en cuestión de segundos. Podía entrar en un banco, a comprar unos sellos, hablar un momento del tiempo con el empleado y salir 10 minutos después con el mapa completo del local en la cabeza. ¿Cuántos empleados había? ¿Dónde estaba la caja fuerte? ¿Dónde estaban las armas? ¿Cómo era la puerta trasera? Nadie la veía como amenaza. Nadie la recordaba después. Y estaba Soledad, que llevaba las cuentas con una precisión que dejaba a todo el mundo sin palabras. Sabía en todo momento cuánto tenía la banda, cuánto habían ganado en cada golpe, cuánto gastaban, y guardaba una parte importante en un fondo común para el día en que alguna de ellas necesitara salir y empezar en otro lugar con otro nombre. Rosalba lo había dejado claro desde el principio, esto no iba a durar para siempre, y quería que cuando se acabara, ninguna de las suyas estuviera con las manos vacías. Pero antes de hablar de los golpes, hay que entender cómo vivía la banda en los periodos de calma, porque eso explica muchas cosas sobre por qué duraron 11 años sin que nadie pudiera atraparlas. Entre golpe y golpe, las elefantas vivían de una manera que hubiera sorprendido a cualquiera que las hubiera observado. No llamaban la atención, no bebían en los salones, no apostaban en los garitos, no hacían nada que pusiera a la gente a hablar. Rosalba tenía una regla que nunca se negoció. Cuando no estaban trabajando, no eran las elefantas. Eran mujeres normales, en pueblos normales, con vidas completamente ordinarias. La identidad de la banda se encendía cuando hacía falta y se apagaba en cuanto el trabajo terminaba. No era una regla cómoda siempre, especialmente para las más jóvenes, que a veces se impacientaban, pero era lo que las mantenía vivas. Y tenían una red de personas que por sus propias razones preferían no hacer demasiadas preguntas. Un posadero que alquilaba habitaciones sin apuntar nombres en el registro. Un tendero que vendía provisiones sin preguntar a dónde iban sus clientas. Familias de origen mexicano en los pueblos del Río Grande que no sentían ninguna obligación de colaborar con las autoridades del norte. En algunos de esos pueblos se cuenta todavía la historia de una familia a la que las elefantas salvaron el rancho. Gente que les había dado cobijo en alguna ocasión y que en un momento dado se encontró al borde de perder sus tierras por deudas. Un día apareció alguien con el dinero de la deuda, sin nombre, sin explicación, sin pedir nada. La familia se quedó con su rancho y nunca habló del asunto, porque en ese territorio hablar de ciertas cosas en voz alta
era la manera más rápida de quedarse sin amigos. El primero que quedó registrado ocurrió en el otoño de 1874, en el camino entre el pueblo de Doña Ana y una mina de plata al norte, una diligencia que llevaba el sueldo mensual de los mineros fue parada por un grupo de figuras con la cara tapada. Los dos guardias que viajaban a bordo lo contaron después por separado y no se pusieron de acuerdo en casi nada. Uno dijo que eran 5, el otro dijo que eran 3. Lo que sí dijeron los dos con las mismas palabras fue que todo había ocurrido en silencio, sin gritos, sin disparos al aire, sin el teatro que los forajidos del territorio usaban para meter miedo. Solo unas órdenes en voz tranquila, el dinero cambiando de manos y las figuras desapareciendo en el monte bajo. El sheriff pasó los días siguientes buscando a un grupo de hombres que no existía. El segundo golpe fue más osado todavía. A principios de 1875, las elefantas hicieron algo que nadie en el territorio había intentado antes. Pararon una diligencia dentro del propio pueblo. No en un camino solitario con tiempo para huir, sino a la salida del banco de un pueblo del Río Grande, cuando el conductor todavía estaba acomodando los bultos en el techo del vehículo y había vecinos en la calle. 3 mujeres aparecieron al mismo tiempo por lados distintos de la calle. Una tenía un arma bien visible, las otras 2 cortaban los accesos. El conductor tardó varios segundos en entender lo que estaba pasando. Para cuando lo entendió, el dinero ya había cambiado de manos y las 3 mujeres habían doblado por calles distintas en distintas direcciones. La operación entera duró menos de 5 minutos. Los testigos que la vieron desde sus puertas describieron después escenas completamente contradictorias. 2 dijeron que eran hombres disfrazados de mujeres. Otros 2 dijeron que no sabían lo que eran. Nadie se puso de acuerdo en nada, y el dinero no apareció. El segundo golpe fue diferente y mucho más osado. Las elefantas hicieron algo que nadie en el territorio había intentado antes. Pararon una diligencia dentro del propio pueblo. No en un camino solitario, sino a la salida del banco de un pueblo pequeño del Río Grande, cuando el conductor todavía estaba acomodando los bultos en el techo del vehículo. 3 mujeres aparecieron al mismo tiempo por lados distintos. Una tenía un arma, las otras 2 controlaban el acceso a la calle. El conductor tardó en entender lo que estaba pasando. Para cuando lo entendió, el dinero ya había cambiado de manos y las 3 mujeres habían doblado por calles distintas en distintas direcciones. La operación entera duró menos de 5 minutos. Los testigos que la vieron desde sus puertas y ventanas describieron después escenas completamente contradictorias. 2 dijeron que eran hombres disfrazados de mujeres. Uno dijo que eran 3, otro dijo que eran 5. Nadie se puso de acuerdo en nada, y el dinero no apareció. El verano de 1876 trajo el primer asalto a un banco de verdad. La Mora había visitado ese banco en 3 ocasiones durante la semana anterior. Una para preguntar si podía abrir una cuenta a nombre de su padre. Otra para cambiar unas monedas. Otra simplemente para preguntar el horario de cierre. 3 visitas completamente inocentes que le dieron a Rosalba el mapa completo del local. Un miércoles por la mañana, 3 mujeres entraron al banco. Una se acercó al mostrador como cliente normal
Las otras dos se colocaron a los lados de la sala. El empleado tardó en darse cuenta de lo que pasaba. Cuando quiso reaccionar, ya tenía un arma en la cara. En menos de 10 minutos, la caja fuerte estaba vacía y las 3 mujeres se habían ido. El empleado lo contó después en su declaración y añadió algo que el sheriff subrayó en sus notas porque no sabía qué hacer con ello. Dijo que en ningún momento había sentido que su vida corriera peligro real, que la mujer que le había apuntado lo miraba con una tranquilidad sin rabia, como alguien que está haciendo un trabajo y quiere terminarlo bien. El sheriff anotó al margen que eso se parecía más a la descripción de un carpintero que a la de un forajido. La noticia de ese robo no llegó al periódico. Los dueños del banco no querían que los clientes supieran que habían sido vaciados, y ese silencio fue, una vez más, un regalo para la banda. El otoño de 1876 les trajo a las elefantas un golpe de un tipo distinto, una taberna, no cualquier taberna. Una taberna en el pueblo de San Marcial que todos en el territorio sabían que era en realidad el lugar donde los dueños de las minas del norte guardaban el dinero en efectivo que no querían declarar a nadie. Era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía. Nadie hacía nada, porque los dueños de esas minas eran gente con mucho peso en el territorio. Petra había conseguido averiguar que el dinero se guardaba en el sótano de la taberna, en un armario empotrado detrás de una estantería de botellas de licor, y que los martes por la noche, cuando el dueño contaba la caja semanal, el armario estaba abierto. Lo que ocurrió ese martes por la noche es uno de los relatos más vivos que han sobrevivido sobre la banda. Rosalba y 2 de las suyas entraron a la taberna como clientas normales poco después de que oscureciera. Era una noche de mucho calor, había varios hombres bebiendo en las mesas y el ruido de conversaciones y de vasos era suficiente para cubrir cualquier cosa. Pidieron una mesa en el rincón del fondo. Pidieron algo de beber y lo bebieron despacio. Estuvieron allí sentadas casi una hora, completamente invisibles entre el ruido y el humo, mirando de vez en cuando hacia la puerta del sótano con la tranquilidad de quien no tiene ninguna prisa. Cuando el dueño bajó al sótano con su libro de cuentas, como hacía todos los martes, Rosalba miró a las otras 2. Se levantaron las 3 al mismo tiempo. Cruzaron la taberna sin que nadie levantara la cabeza de su vaso y bajaron las escaleras del sótano. El dueño se giró despacio cuando escuchó pasos detrás de él y encontró lo que ningún hombre en ese territorio esperaba encontrar en ese sótano a esa hora. 3 mujeres con la cara tapada, de pie en sus escaleras, con la misma calma con que podrían haber esperado en la cola de un banco. Entregó el dinero sin decir una palabra. Las 3 mujeres subieron, cruzaron la taberna entera con paso normal entre los bebedores que seguían a lo suyo y salieron a la noche. Cuando el dueño subió a pedir ayuda, tuvo un problema que no había anticipado. No podía decir en voz alta cuánto dinero tenía en ese sótano, ni de dónde venía, sin explicar al mismo tiempo cosas que prefería no explicar. Así que se cayó. El robo de la taberna de San Marcial nunca fue denunciado oficialmente. Fue el golpe más limpio que las elefantas habían hecho hasta entonces, sin una sola denuncia, sin ningún papel, como si nunca hubiera ocurrido.
En el año de 1877, las elefantas hicieron algo que elevó su categoría de golpe a hazaña. Pararon un tren. No era un tren grande. Era uno de los primeros trenes de carga que comenzaban a cruzar el territorio, lentos y ruidosos, cargados de mercancías y de vez en cuando de dinero en efectivo para pagar a los trabajadores de las nuevas líneas que se estaban construyendo. Petra había averiguado cuándo uno de esos trenes llevaría efectivo y en qué vagón lo llevaría. Concha había identificado un tramo de la vía donde el tren tenía que reducir mucho la velocidad al subir una cuesta suave entre dos colinas de roca rojiza. No era una cuesta pronunciada, pero era suficiente para que el tren fuera casi tan despacio como un caballo al paso. En ese tramo, una tarde de octubre cuando la luz ya era anaranjada y larga, el maquinista vio desde su cabina algo que lo obligó a frenar del todo. 3 troncos gruesos cruzados sobre las vías, demasiado grandes para pasarlos por encima. El tren chirrió y se detuvo con esa sacudida lenta y pesada que tienen los trenes cuando paran de golpe. Lo que el maquinista no vio hasta que fue demasiado tarde era que mientras miraba los troncos de frente, ya había mujeres subiendo por los lados del tren. 4 subieron al vagón de carga. Las otras 2 controlaban el exterior, una a cada lado, para que nadie bajara a buscar ayuda. Los 2 hombres que custodiaban el efectivo dentro del vagón se encontraron de repente con 4 personas que sabían exactamente lo que buscaban y dónde estaba. Se rindieron sin disparar. En menos de un cuarto de hora, los troncos habían sido apartados, el tren podía seguir su camino y las elefantas habían desaparecido entre los pinos y las rocas rojas como si la tarde se las hubiera tragado. El parte oficial describía el incidente como obra de entre 4 y 8 hombres armados. Nadie mencionó la posibilidad de que fueran mujeres. Nadie la consideró siquiera. En 1878 hubo un golpe que merece contarse con detalle porque explica la filosofía de la banda mejor que cualquier otro. Una diligencia fue parada en un tramo muy solitario del camino. Dentro viajaban 4 hombres de negocios, con dinero en efectivo para cerrar un trato en el pueblo de llegada. Bajaron del vehículo cuando Rosalba se los pidió. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Rosalba les habló. Los sentó en el suelo del desierto, con el sol cayendo y la tierra todavía caliente bajo ellos, y les explicó con calma lo que iba a pasar. Les dijo que iban a entregar el dinero, que si lo hacían tranquilamente llegarían a su destino sin que nadie los tocara. Y luego les dijo algo más, algo que los 4 hombres recordaron el resto de su vida, que entendía que ese dinero era su trabajo, su esfuerzo, y que esperaba que algún día pudieran entender que el dinero de ellas, el que habían ganado durante muchos años haciendo trabajos que nadie pagaba ni reconocía, también había sido su trabajo y su esfuerzo. Ninguno de los 4 hizo la denuncia. El dinero que llevaban pertenecía en parte a negocios que preferían no llamar la atención de las autoridades. Pero incluso los que no tenían esa razón para callarse contaron lo que había pasado en privado con un tono raro, difícil de describir. Uno de ellos, un tratante de ganado que llegaría a ser bastante conocido en la región, habló del asunto muchos años después en una conversación que alguien anotó.
Dijo que en toda su vida el único momento en que había sentido que otra persona lo veía de verdad, sin rodeos ni buenas maneras de por medio, había sido ese momento en el desierto, y que nunca encontró las palabras para explicar por qué aquello le había resultado tan incómodo. Ese mismo año hubo otro robo que merece contarse por separado porque fue el más atrevido hasta entonces. En el pueblo de Mesilla, el mismo pueblo donde Rosalba había reunido a la banda 5 años atrás, había un prestamista que tenía fama de tratar muy mal a la gente del territorio, sobre todo a las familias mexicanas que necesitaban dinero y que terminaban pagando intereses que los dejaban endeudados para siempre. Era un hombre al que todo el mundo temía y nadie quería. Petra había averiguado que guardaba su propio dinero, el dinero de los intereses que había ido acumulando durante años, en una caja de metal debajo del suelo de su despacho. La caja estaba bajo una tabla del suelo, debajo de una alfombra, debajo de su propio escritorio. El hombre dormía en el cuarto de al lado. Lo que ocurrió esa noche nadie lo sabe con exactitud porque el prestamista nunca hizo la denuncia. Lo que sí se sabe, porque el hombre empezó a contarlo él mismo tiempo después, con la amargura del que no puede callarse aunque le conviene, es que se despertó a medianoche con la sensación de que algo no estaba bien, que se levantó de la cama, cruzó el pasillo, abrió la puerta de su despacho y encontró el escritorio movido de su sitio, la alfombra levantada, la tabla del suelo fuera de su lugar y la caja de metal exactamente donde siempre estaba, pero completamente vacía. Nunca vio a nadie. No oyó ningún ruido que pudiera recordar y nunca pudo explicar cómo alguien había entrado y salido de su casa en mitad de la noche sin despertar a nadie ni dejar ninguna señal de entrada forzada. Los vecinos del pueblo que oyeron la historia después no se pusieron especialmente tristes por él. Algunos, de hecho, sonrieron sin que nadie pudiera llamarles la atención por ello. El año de 1879 fue el más tranquilo de la banda, no porque no tuvieran ganas de trabajar, sino porque ese año las cosas se complicaron un poco por dentro. Una de las mujeres que se habían sumado más recientemente, a quien los documentos llaman Teresa, fue arrestada por un robo pequeño que había hecho sola, movida por alguna necesidad personal. El problema era obvio. Si las autoridades la presionaban, Teresa podía hablar, y si hablaba, todo se venía abajo. Los relatos no se ponen de acuerdo en cómo se resolvió esto. Algunos dicen que Rosalba se las arregló para hacerle llegar un mensaje prometiéndole que la cuidarían. Otros dicen que hubo algo más directo. Lo que sí está claro es que Teresa salió libre sin decir nada sobre las elefantas, y la banda siguió. También hubo ese año un desacuerdo serio entre Rosalba y Concha. Concha quería ampliar las operaciones al territorio de Arizona. Llevan demasiado tiempo en el mismo sitio, decía, y los patrones se hacen reconocibles. Rosalba decía que no. En un territorio nuevo estarían ciegas, sin conocer los caminos, sin saber quién era de fiar. El desacuerdo duró semanas. Al final llegaron a un punto medio. No se mudaron a Arizona, pero hicieron algunas exploraciones allí para conocer el terreno y hacer contactos. Era la manera de pensar de Rosalba para todo.
probar despacio antes de apostar del todo. Y fue también en ese año de 1879 cuando ocurrió algo que nadie dentro de la banda había previsto, algo que Rosalba vio venir con tiempo y que le preocupó más que cualquier marshal del territorio. Concha se estaba enamorando. Se llamaba Daniel Ríos. Era el ayudante del sheriff de un pueblo pequeño del río Pecos, donde la banda había pasado varias semanas durante ese periodo de calma. Un hombre de unos 35 años de familia mexicana que llevaba el trabajo de lawman con una seriedad que se notaba en todo lo que hacía, pero que tenía también una manera de hablar con la gente que no tenía nada de arrogante. Era de los pocos hombres con placa en el territorio que no usaba el cargo para amedrentar a nadie. Concha lo conoció de casualidad en una tienda de abarrotes, cuando los dos querían comprar lo último que quedaba de una misma cosa y tuvieron que ponerse de acuerdo. Él cedió sin pensarlo mucho. Ella le dio las gracias sin hacer teatro de ello. Hablaron 5 minutos sobre nada importante y los dos se marcharon pensando en esa conversación bastante más de lo que tendrían que haber pensado. Durante las semanas siguientes se cruzaron varias veces más. En la plaza del pueblo, en el mercado, una tarde en la orilla del río, cuando los dos habían ido al mismo sitio por razones distintas y se habían encontrado sin buscarse, cada vez hablaban un poco más. Daniel Ríos no sabía nada sobre quién era Concha en realidad. La veía como lo que ella mostraba, una mujer tranquila, de pocas palabras, que conocía el campo y los animales y que tenía una mirada que no se apartaba cuando le hablaban. A Concha le gustaba esa manera que tenía él de escuchar. No escuchaba esperando su turno para hablar, como hace la mayoría. Escuchaba de verdad. Una tarde se quedaron hablando más de lo previsto en la orilla del río, mientras el sol bajaba detrás de las montañas y el agua hacía ese ruido suave y constante que lo cubre todo un poco. Él le preguntó de dónde venía. Ella le dijo el nombre de un pueblo que era real pero que no era el suyo. Él le preguntó si pensaba quedarse por esa zona. Ella dijo que no lo sabía, que dependía de muchas cosas. Y mientras lo decía, lo estaba mirando de una manera que lo decía todo y que ninguno de los dos nombró. Rosalba lo notó. No dijo nada al principio, porque no era su estilo meterse en los asuntos de las suyas sin necesidad. Pero cuando las semanas pasaron y Concha empezó a retrasar los planes sin razón muy clara, cuando empezó a pedir más tiempo en ese pueblo, Rosalba habló con ella a solas. La conversación fue corta. Rosalba le preguntó directamente qué estaba pasando. Concha lo reconoció sin rodeos. Había alguien. Rosalba escuchó y luego le dijo algo que Concha no olvidó nunca, que entendía lo que sentía, que no iba a decirle que dejara de sentirlo porque eso no sirve de nada cuando uno ya siente algo, pero que ese hombre tenía una placa en el pecho y que antes o después haría su trabajo y que cuando eso pasara ninguna de las dos quería que Concha estuviera de ese lado. Concha sabía que Rosalba tenía razón. Lo había sabido desde la primera vez que habló con Daniel en esa tienda. Por eso le había costado tanto decirlo en voz alta, porque ponerlo en palabras lo hacía más real y más difícil al mismo tiempo. Las mujeres que viven fuera de la ley no tienen el lujo de ciertos sentimientos.
es uno de los precios que se pagan, y no es el más pequeño. La banda se movió del pueblo del Río Pecos poco después. Concha no buscó a Daniel Ríos para despedirse, simplemente no volvió un día. Y si él la buscó después, si preguntó por ella, si alguien le dijo algo, no hay ningún registro de ello. Quizás lo hizo y no encontró nada. Quizás entendió, con la intuición de alguien que lleva años viendo a la gente marcharse de los pueblos del desierto sin dar explicaciones, que algunas personas aparecen en tu vida como el agua en el río, sin avisar, sin permiso y sin quedarse más de lo que pueden quedarse. La banda retomó el trabajo. En el año de 1880 vino uno de los golpes que más habló el territorio durante meses. Era un tren de pasajeros que hacía la ruta entre Albuquerque y El Paso del Norte. Petra había conseguido averiguar que en ese viaje concreto, en uno de los vagones de cola, viajaba un funcionario del gobierno con una cantidad importante de dinero en efectivo destinado a pagar a los trabajadores de un proyecto de construcción del gobierno. El dinero iba en una maleta metálica encadenada a la muñeca del funcionario, como era costumbre en esos envíos. La operación fue la más elaborada hasta entonces. 2 mujeres de la banda habían comprado billete de pasajeras días antes y viajaban en el tren como cualquier viajera. Otras 3 esperaban en un punto del camino. Cuando el tren redujo la velocidad al tomar una curva pronunciada en medio de la nada, las que esperaban fuera bloquearon la vía con una carreta vieja. El tren frenó. Las que esperaban fuera subieron. Las que ya estaban dentro actuaron desde dentro al mismo tiempo. El funcionario, con la maleta encadenada, se encontró en cuestión de segundos con una situación que no había previsto. 5 mujeres que controlaban completamente el vagón y que sabían exactamente lo que buscaban. La cadena que unía la maleta a su muñeca tenía un sistema de cierre que Petra había descrito con exactitud. Una de las mujeres lo abrió en menos de 1 minuto. El funcionario no opuso resistencia. Las mujeres bajaron del tren, desaparecieron en el campo y el tren continuó su viaje. El parte oficial de ese día habla de entre 6 y 10 hombres armados. Ni una palabra sobre mujeres. Ese mismo año, las elefantas asaltaron una oficina de cobros de impuestos en un pueblo del norte de Nuevo México. No era un banco, pero era el lugar donde se acumulaba el dinero que los ciudadanos pagaban en impuestos antes de ser enviado a la ciudad. Petra había averiguado que el responsable de esa oficina llevaba meses retrasando los envíos oficiales y quedándose con una parte para sí mismo, lo cual significaba que en esa oficina había más dinero del que debería haber, según los registros, que nadie iba a gritar demasiado fuerte cuando desapareciera, y que el responsable de la oficina iba a tener muchas dificultades para explicar cuánto le habían robado exactamente sin admitir al mismo tiempo lo que él mismo había estado haciendo. 3 mujeres entraron a esa oficina un viernes por la tarde, poco antes del cierre. Cuando el último empleado salió y solo quedó el responsable, lo que ocurrió dentro no duró más de 10 minutos. El responsable presentó una denuncia que describía la pérdida de una cantidad muy inferior a la real. Las elefantas se quedaron con la diferencia. El año de 1881 fue el más activo de la banda.
golpe tras golpe, en distintos tipos de objetivos, en distintos puntos del territorio. En enero robaron un banco en las afueras de Albuquerque. La Mora había pasado 3 semanas preparando el terreno, visitando el banco en distintas ocasiones con distintos pretextos hasta conocer cada rincón. El día del golpe, 4 mujeres entraron al mismo tiempo por la puerta principal. 2 controlaron a los empleados en el mostrador. Una fue directamente a la caja fuerte con la combinación que Petra había conseguido averiguar a partir de los registros del fabricante de la caja que habían sido archivados en una oficina pública que nadie vigilaba demasiado. La cuarta aseguró la puerta de la calle para que nadie entrara durante los minutos que durara el trabajo. 10 minutos. En 10 minutos estaban fuera y el banco estaba vacío. El gerente tardó casi 1 hora en atreverse a salir a la calle a pedir ayuda. En marzo, pararon una diligencia en el camino entre 2 haciendas ganaderas grandes del sur. Petra había leído el contrato de envío en una oficina de correos y sabía exactamente cuánto dinero iba dentro y qué ruta tomaría. Concha había elegido el punto de parada con su precisión habitual, un tramo de camino entre 2 cerros bajos donde el conductor de la diligencia tendría el sol de frente al atardecer y no vería nada con claridad hasta que fuera demasiado tarde. Los guardias de la diligencia no dispararon. Nunca lo hacían cuando las órdenes se daban con esa calma tan extraña que tenían las elefantas para dar órdenes. En mayo fue la taberna de Socorro. Misma operación que San Marcial, entrar como clientas normales, esperar con paciencia, bajar al sótano cuando el dueño estaba solo con el dinero. El dueño de esta taberna tampoco hizo la denuncia. En septiembre fue una caja de la compañía minera que viajaba en mula con un solo guardia en un camino que Concha conocía de memoria desde hacía años. El guardia se encontró de cara con 3 mujeres que salieron de detrás de unas rocas sin hacer ningún ruido previo. Entregó la caja sin pensárselo 2 veces. Luego les dijo a sus jefes que habían sido 8 hombres a caballo. Fue también ese año cuando el nombre Las Elefantas apareció por primera vez en un documento oficial del gobierno, un aviso interno del Departamento de Justicia que mencionaba a una banda activa en el suroeste con ese nombre, describía sus métodos con bastante exactitud y añadía, con una incomodidad que se notaba en el lenguaje seco del papel, que había razones para pensar que sus miembros podían ser mujeres. El aviso no sirvió de nada de manera inmediata, pero algo había cambiado. Ya no eran completamente invisibles para el Estado, y entonces llegó el golpe más grande de toda su historia. En el otoño de 1882, las elefantas atacaron la oficina de metales preciosos de uno de los pueblos más importantes del territorio. No era un banco exactamente, pero era algo muy parecido en cuanto al dinero que manejaba. Era el lugar donde pasaba la plata y el oro de las minas antes de ser enviado a los mercados del este. Allí había más dinero circulando que en ningún banco de pueblo que hubieran atacado antes. Petra llevaba semanas juntando información sobre ese lugar, un recibo de transporte leído en una oficina de correos, un registro de entrada visto de pasada en un almacén, una conversación escuchada entre 2 hombres en una tienda, piezas sueltas que solas no decían nada y que juntas daban el cuadro completo. Y entre todas esas piezas, un detalle que pareció pequeño y resultó ser la clave
El encargado de la oficina tenía la costumbre de salir a comer fuera todos los miércoles al mediodía. 45 minutos, sin falta, todas las semanas. La Mora visitó la oficina 2 veces en los días previos. Una como representante de un comerciante buscando al encargado para un asunto de negocios. Otra como mujer que buscaba dónde sentarse a descansar del calor. 2 visitas inocentes que le dieron a Rosalba el mapa completo del interior. Un miércoles de octubre, mientras el encargado comía tranquilamente en algún lugar del pueblo, 5 mujeres se pusieron a trabajar. 3 entraron por la puerta principal con papeles en la mano como clientas normales. Las otras 2 se colocaron en los accesos exteriores. El trabajo dentro duró 20 minutos. Cuando el encargado volvió de comer, encontró a sus empleados atados y la caja fuerte abierta y vaciada. No habían tomado todo. Habían tomado lo que podía moverse y venderse sin llamar demasiado la atención y habían dejado lo que hubiera sido difícil de convertir en dinero limpio. Era el trabajo de alguien que sabe exactamente lo que hace. Esta vez la noticia llegó a los periódicos, no en primera página, pero llegó, y los artículos que se publicaron son un buen reflejo de cómo pensaba la gente de esa época. Varios ponían en duda que mujeres pudieran haber hecho algo así. Algunos sugerían que debía haber hombres dirigiendo la operación desde la sombra. El territorio entero seguía sin poder ver lo que tenía delante, menos una persona. El Marshal Federal A. Crockett llevaba meses siguiendo el rastro de la banda por su cuenta. Sus superiores no creían en su teoría. Habían archivado su informe con una nota que lo describía como especulativo en exceso y le habían dicho que siguiera buscando a los hombres que debían estar detrás de todo. Él había aceptado formalmente y luego había seguido investigando a su manera en su tiempo libre, sin dinero extra ni apoyo de nadie. Había recorrido pueblos del territorio, revisando registros de posadas, libros de establos donde se alquilaban caballos, anotaciones de los tenderos, buscaba grupos de mujeres que aparecieran en los pueblos semanas antes de los golpes, que preguntaran por caminos y horarios y que desaparecieran sin dejar rastro claro. Y los encontraba. Un grupo de 3 en las cruces 3 semanas antes de un asalto a una diligencia. 2 en Albuquerque 10 días antes del robo a un banco. Una mujer sola en El Paso del Norte que había preguntado específicamente por el horario de salida de cierta diligencia 4 días antes de que esa diligencia fuera robada. Por separado, ninguno de esos datos servía para nada. Nadie iba a detener a una mujer por preguntar horarios en una oficina. Pero juntos formaban una imagen que Crockett reconocía, y cuantos más datos juntaba, más claro le quedaba que llevaba razón desde el principio. Las elefantas también tenían sus propias fuentes de información y sabían que alguien las seguía con más atención de lo habitual, y tomaron la decisión que mejor explica por qué sobrevivieron tanto tiempo. Pararon. La banda se dispersó durante meses. Cada mujer vivió su vida ordinaria en algún pueblo del territorio. Trabajaban, compraban en el mercado, saludaban a los vecinos. Las elefantas habían dejado de existir por un tiempo. Crockett se encontró buscando algo que no estaba en ningún sitio. Meses de silencio total. Sus superiores lo presionaron para cerrar el caso. Crockett no lo cerró y esperó. Lo que no sabía es que mientras él esperaba,
Las elefantas preparaban la operación más grande de su historia. Petra había encontrado información sobre un envío de plata de una envergadura que superaba todo lo anterior. Una caravana de mulas con cargamento de varias minas del norte, con una escolta de 4 hombres armados que conocían el camino y que no eran novatos. No era algo que pudiera atacarse de frente. La había ido reconstruyendo con paciencia durante meses, juntando piezas de distintos sitios, un parte de salida en una oficina de correos, el programa de trabajo de una mina en un documento que alguien había dejado sobre una mesa en un almacén, la conversación de 2 hombres escuchada en una taberna que mencionaba días y rutas sin pensar que alguien los estuviera escuchando. Cuando Rosalba diseñó el plan, a partir de esa información, fue el más complicado que habían intentado nunca. No era solo parar la caravana. 4 hombres armados que esperan un ataque son demasiado. El plan tenía varias partes. Una distracción en el punto de partida para retrasar la salida y asegurarse de que la caravana llegara a un tramo concreto del camino cuando ya cayera la tarde y la visibilidad fuera menor. Un problema falso más adelante que obligara a los guardias a separarse del cargamento durante unos pocos minutos. Y en esos minutos, las elefantas, haciendo lo que llevaban 11 años aprendiendo a hacer mejor que nadie, funcionó. Cada parte funcionó exactamente como Rosalba había previsto. La cantidad de plata que tomaron ese día fue la mayor de toda su historia. Nunca quedó registrada de manera completa en ningún documento oficial. Las fuentes que la mencionan lo hacen siempre con cuidado, con la discreción de quien sabe que hablar de ciertas sumas en voz alta atrae atenciones que nadie quiere. Y ese fue el último golpe, porque poco después Crockett compartió la información que tenía con un colega en quien confiaba, un hombre que resultó ser menos cuidadoso de lo que Crockett suponía. La información llegó a las elefantas. Nadie sabe exactamente cómo, pero llegó. Y Rosalba tomó la decisión que llevaba años preparando mentalmente. Dio la orden de salir. No con las prisas del que sale huyendo, con calma, con orden, con la misma precisión de siempre. Cada mujer tenía pensado a dónde ir, con qué nombre, con qué historia. El dinero que Soledad había guardado durante años se repartió. Los lugares que usaban fueron vaciados de todo lo comprometedor, pero dejando lo suficiente para que no pareciera una fuga precipitada. Y en un plazo de tiempo que Crockett nunca pudo precisar, las elefantas se convirtieron en otras personas. Cuando el Marshal llegó a buscarlas, encontró lo que contamos al principio: tazas de café a medias, ropa en los cajones y silencio. Buscó durante meses, luego durante años, con cada vez menos convicción. Visitó personalmente todos los lugares que había identificado durante su investigación. El posadero que había alojado a ciertas mujeres en ciertas fechas de repente no recordaba nada de nadie. El tendero que había vendido provisiones a un grupo concreto de mujeres de manera regular tampoco recordaba nada útil. Los vecinos de las casas que Crockett había identificado decían que no sabían quiénes habían vivido allí, que la gente iba y venía, que el territorio era grande. Nadie mentía de manera obvia. Nadie le daba la impresión de estar ocultando algo con nerviosismo. Era simplemente que las personas que buscaba no dejaban un hueco visible cuando se iban. Era como si nunca hubieran estado del todo. Nunca encontró
a Rosalba, nunca encontró a Concha, ni a Petra, ni a La Mora, ni a Soledad. El expediente quedó abierto durante años, luego fue clasificado como inactivo y finalmente desapareció en ese limbo de los papeles que nadie sabe ya bien qué son. ¿Qué pasó con ellas? Nadie lo sabe con certeza. Hay quien dice que cruzaron a México y vivieron el resto de sus días con nombres nuevos en pueblos donde nadie hacía preguntas. Hay quien dice que se dispersaron por el territorio y murieron de viejas sin que nadie sospechara nada, con vidas aparentemente normales, construidas sobre 11 años de historia que nadie conocía. Hay quien dice que el dinero que Soledad había guardado les permitió comprar tierras y empezar vidas honradas, y que algunos de esos ranchos y negocios que florecieron en el suroeste en los años siguientes tenían una procedencia que sus dueñas preferían no explicar con demasiado detalle. Y hay una versión que se escucha menos, pero que cuando se escucha no se olvida, que siguieron trabajando durante años, pero de una manera tan diferente y tan discreta que nadie volvió a conectar lo que hacían con el nombre Las Elefantas, que aprendieron la lección que ningún forajido del territorio había aprendido antes porque el ego no se los permitía, que la mejor forma de ganar no es hacerse famoso, es hacerse invisible. Crockett, que llegó a vivir hasta bien entrado el siglo XX, habló alguna vez del caso en conversaciones privadas ya en su vejez. Alguien anotó lo que dijo y ese texto circula todavía en algunos archivos de historia oral de la región. Dijo que en todos sus años persiguiendo forajidos, las elefantas eran el único caso en el que no estaba seguro de querer haberlas atrapado, no porque aprobara lo que hacían, sino porque había algo en cómo lo hacían que le parecía, ahora que era viejo y había visto muchas cosas, más parecido a la justicia que muchas de las cosas que él mismo había hecho en nombre de la ley. Dijo también que lo que más le había impresionado de ellas no eran los golpes, que cualquier forajido con suerte y sin escrúpulos podía dar golpes, sino la manera en que habían desaparecido, que desaparecer así, sin dejar rastro, sin que nadie pudiera señalar en ninguna dirección con certeza, era más difícil que cualquier robo que hubieran cometido, y que para hacer eso hacía falta algo que a él le había costado toda la vida reconocer en personas que vivían fuera de la ley: disciplina, mucha disciplina y mucho respeto entre ellas. Las elefantas no eran santas, no robaban para dárselo a los pobres, no eran el cuento bonito que el tiempo construye a veces alrededor de los forajidos para hacerlos más presentables. Eran mujeres que habían decidido tomar por la fuerza algo que el mundo nunca les habría dado de otra manera: el derecho a decidir por ellas mismas, el derecho a planificar, a actuar, a equivocarse y a corregir, el derecho a tener una vida que fuera suya. Lo más extraordinario de su historia no son los golpes, no es el tren parado en la cuesta de roca rojiza, ni la taberna de San Marcial, ni la caja fuerte de la oficina de metales abierta en 20 minutos. Lo más extraordinario es que lo hicieron juntas durante 11 años, que en un mundo que les decía a las mujeres que debían estar solas y calladas y agradecidas por lo poco que tenían, Rosalba y las suyas construyeron entre ellas algo que ese mundo no tenía nombre para llamar: una manada que se cuidaba, que se protegía,
que guardaba dinero para el futuro de cada una de sus integrantes y que cuando llegó el momento de disolverse, lo hizo con la misma precisión y la misma disciplina con la que lo había construido todo. Y el precio que pagó Concha, dejar atrás a Daniel Ríos y la posibilidad de una vida diferente, porque la vida que había elegido no permitía ese tipo de apego, no era un precio pequeño, pero era el precio de pertenecer a algo más grande que ella misma. Y Concha lo pagó sin quejarse, como lo pagan todos los que eligen un camino de verdad difícil en los pueblos del desierto donde su historia se ha contado de padres a hijos durante generaciones. El nombre Las Elefantas ha sobrevivido a todo. A los archivos que las ignoraron, a los periódicos que dudaron de su existencia, a los historiadores que prefirieron no complicarse con una historia que no encajaba en lo que ya sabían. Ha sobrevivido porque las historias que la gente guarda en voz baja son las que más duran, son las que el poder nunca consideró lo suficientemente peligrosas como para borrar. Y eso las convirtió, sin que nadie lo planeara, en las más permanentes de todas. Esta noche, mientras el desierto se queda quieto y la oscuridad lo cubre todo, la historia de las elefantas sigue siendo lo que siempre fue, la historia de unas mujeres que miraron lo que les habían dado y decidieron que no era suficiente, que lo que se les había negado lo tomarían ellas, y que lo harían juntas, en silencio, de espaldas a un mundo que no las veía, pero al que ellas sí veían perfectamente. Rosalba, la que lo empezó todo, la que juntó a aquellas mujeres en un rancho abandonado y les dijo que había una manera diferente de vivir. Concha, la que conocía el desierto como si fuera su propia casa, y la que una tarde en el río Pecos se encontró con algo que no podía quedarse. Petra, la que leía los documentos que nadie se molestaba en ocultar porque nadie imaginaba que alguien pudiera leerlos y entenderlos. La Mora, la más joven, la más invisible, la que abría todas las puertas con una sonrisa que nadie recordaba después. Y Soledad, la que guardaba el dinero para el día en que cada una de ellas tuviera que empezar de nuevo. 5 mujeres, 11 años, docenas de golpes en diligencias, en bancos, en trenes, en tabernas, en despachos de noche, y al final una desaparición tan limpia que el Marshall, que había dedicado años de su vida a encontrarlas, terminó sus días sin poder señalar a nadie con certeza. No fue un camino limpio, pero fue suyo. De principio a fin fue completamente suyo. Si esta historia te ha acompañado esta noche, suscríbete y cuéntasela a alguien. Deja en los comentarios qué es lo que más te ha llamado de ellas. Si fue Rosalba, si fue alguno de los golpes, si fue lo de Concha y el ayudante del sheriff, o simplemente el hecho de que existieron y de que el mundo no supo verlas. El canal sigue aquí, con más historias del oeste que merecen ser contadas. Descansa bien y hasta la próxima noche.